Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el sarampión, a propósito de que ha habido 2 casos confirmados de sarampión importado en los últimos días, importado de Venezuela, y esto por supuesto pues genera una cantidad de preguntas porque se nos había dado una noticia a finales por allá del 2016 en la que aseguramos que el sarampión estaba erradicado no solamente de Colombia sino de las Américas. ¿Qué pasó entonces? Es mi primera pregunta para Diego Alejandro García, que es el director del programa de vacunación del Ministerio de Salud y es también pediatra. Bienvenido, doctor García. Muchas gracias por esta invitación al Ministerio para conversar acerca de lo que ha venido pasando con el sarampión en la región de las Américas y aquí en Colombia. Colombia fue certificada en el año 2014 como un país libre de circulación de sarampión y de rubiola, un esfuerzo que se fueron sumando los diferentes países de la región. En el año 2016 la región fue certificada como una región libre de sarampión. Gracias a los esfuerzos conjuntos tanto de vacunación como de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, en otras regiones del mundo han habido un incremento de los movimientos antivacunas, una disminución de las coberturas de vacunación. Europa ha cuadruplicado el número de reportes de sarampión en el último año. Ya vamos a hablar de lo que ha venido pasando en Europa, porque allá es que muchas personas dicen a los niños no hay que vacunarlos, las vacunas son malas, etcétera, etcétera. Pero quisiera que le pudiéramos explicar a los televidentes por qué después de que un virus, ¿verdad?, se declara erradicado, de pronto aparece. O sea, cuando se dice erradicado no es que esté en realidad erradicado, sino que hay por ahí algo que ya no genera una amenaza, pero vuelve y brota. En vacunación hablamos de enfermedades que están en erradicación, eliminación y control. Erradicación hablamos de la viruela, que ha sido ya erradicada a nivel mundial. En eliminación podemos hablar de la sarampión. Se ha eliminado algunas regiones, la región de las Américas está eliminado, pero sigue circulando en otras partes del mundo. Dada la globalización, uno en 12 horas puede estar de Asia hacia acá, de Europa hacia acá, puede llegar cualquier caso importado desde esas regiones a nuestros países y tenemos que tener todas las acciones, tanto de vacunación para tener protegida a nuestra población, como de vigilancia para poder identificar oportunamente cualquier caso importado y hacer las acciones de contención, de bloqueo, y de esta forma no tener casos secundarios en nuestro país. Entiendo que la mayoría de los casos reportados en los países del continente americano en el último tiempo son casos que importaron esos países de Venezuela, y en Venezuela el estado más afectado es Bolívar. ¿Qué se sabe de por qué pasó esto en Bolívar? ¿De dónde llegó? ¿Qué es lo que está sucediendo? No se sabe mucho realmente la situación que está sucediendo ahorita en Venezuela. Sabemos que ha habido un incremento de los casos de sarampión. Hoy día ya van alrededor de 1000 casos reportados, confirmados en el hermano país de Venezuela. ¿En cuánto tiempo? En los últimos 6 meses, por decirlo así, más o menos. Este año van confirmados aproximadamente unos 180 casos, lo ha corrido de estos 2 meses. Las personas están migrando de Venezuela hacia otros países. Brasil está teniendo también casos de Venezuela, Perú, algunos otros países. Nosotros estamos ya con 2 casos confirmados de Venezuela, un niño de 14 meses en Medellín y otro niño de 10 meses en Santa Rosa de Cabal. Sí. El niño de 14 meses no estaba vacunado, ya debería tener su vacuna del año de edad. El niño de 10 meses, lo que nos reporta la madre es que ni siquiera tiene las vacunas de los 4 ni de los 6 meses de edad. Ya, porque allá no tenían la posibilidad de hacerlo, pero en Colombia ¿hay vacunas para los colombianos, para los venezolanos y para todos los que lleguen? Así es, el año pasado nuestras coberturas de vacunación las cerramos con 93% de esta vacuna triple viral que se aplica a los 12 meses y además un refuerzo a los 5 años de edad. Este año la proyección de coberturas va alrededor del 95%, hemos venido mejorando las coberturas de triple viral, en los últimos años han estado por encima del 93%, unas coberturas aceptables, buenas para el país. Desde el año pasado estamos ofreciendo además nuestras vacunas, nuestro esquema de vacunación a la población colombiana. El año pasado aplicamos alrededor de 111.000 dosis entre agosto a diciembre a los venezolanos que venían a solicitar la vacuna. Este año ya la triple viral. En general, el programa de vacunación, no todas las vacunas que se han aplicado del programa de vacunación. 111.000 dosis en cuánto tiempo en general, venezolanos? Desde agosto a diciembre del año pasado. Agosto a diciembre. Hemos ofrecido. Este año, entre enero y febrero, hemos aplicado alrededor de 40.000 dosis en general a la población venezolana. Vacuna triple viral le hemos aplicado unas 6.600 dosis este año. Algo importante para la población, tanto colombiana, es reforzar las vacunas, o sea, tenemos que garantizar que los niños se vacunen en las fechas que son 8 momentos, al nacer, a los 2, a los 4. Vamos parte por parte para que la gente le vaya quedando claro todo esto. Muchas personas dirán, bueno, si llega un venezolano con esta estigmatización que hay siempre cuando suceden migraciones, dirán,
qué tal que tenga alguna enfermedad, cómo le voy a dar, le voy a arrendar un cuarto en mi casa, qué miedo que me contagie, ese tipo de cosas se dan, no las estamos promoviendo aquí de ninguna manera, al contrario, pero esas dudas son legítimas que la gente las tenga. Frente a una noticia como estas, venezolanos llegando contagiados con sarampión, ¿qué deben hacer los colombianos que estén en contacto con ellos? Queremos dar un mensaje de tranquilidad y de calma a la población colombiana. Nuestra población está protegida. Antes de la certificación del año 2014 realizamos campañas de vacunación en las cuales, además de la vacuna de la infancia del año y los 5 años, ofrecimos una dosis adicional a toda la población colombiana. Se realizaron jornadas, la del 2004 fue una de las más grandes, donde vacunamos cerca de 17 millones de colombianos. Entonces hoy ya tenemos realmente una tranquilidad de que la protección mediante vacunación de la población colombiana es bastante buena. O sea, si una persona está en contacto con un venezolano que tenga un brote, así no sea sarampión, pero que en algún momento le dé susto, que lo pueda contagiar, el mensaje es, si el colombiano está, si la persona que está en contacto con él está vacunado, no puede tiene estar por qué tranquilo. temer. Si está vacunado, puede estar tranquilo. Y hemos además continuado ofreciendo la vacuna 12 meses y 5 años de edad. Un mensaje muy importante es que la vacunación en Colombia no se ofrece solamente para los colombianos. Si llega una persona extranjera, sea cual sea la nacionalidad, y viene a vacunarse aquí en el país, puede vacunarse sin ningún problema. Creo que eso no solamente ahorita con la migración de venezolanos, sino siempre ha sido así, ha sido como unas políticas, por decirlo, de cooperación internacional. Si yo viajo a algún país y me toca vacunar a mi hijo, puedo acceder a la vacuna sin ningún inconveniente. ¿Gratis? Cuando llegan acá. ¿Gratuitamente? Gratis. Nosotros en Colombia, por lo menos, es gratis, en gran parte de los países de la región es gratis. Y así ha sido la política nuestra con la migración de venezolanos desde el año pasado, cuando se ha incrementado, a ofrecerla completamente gratis. ¿Gratis en cualquier establecimiento, los públicos y los privados? Para nosotros sí, hay un compromiso de todas las aseguradoras, de todos los prestadores, que se llama Vacunación Sin Barreras. A través de Vacunación Sin Barreras, cualquier persona puede acudir a cualquier punto de vacunación y ser vacunado independientemente del aseguramiento que tenga. E incluso si es colombiano y no tiene una aseguradora asignada, lo deben de atender. O sea, en Colombia la vacunación funciona como si fuera una urgencia vital. Ninguna persona se devuelve a su casa sin ser vacunada. Pero para todas las vacunas absolutamente, para o solo para unas básicas, esquema nuestro, que son cuáles, recordemos. Que son, tenemos 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades, uno de los esquemas de vacunación más completos de la región de las Américas, vacunas que protegen contra la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, infecciones causadas por el Haemophilus influenza, sarampión, rubiola, parotiditis, neumonías causadas por el neumococo, diarreas causadas por el rotavirus, infecciones causadas por el Haemophilus, por el virus de la influenza. Contra varicela también tenemos vacuna, contra la hepatitis A, virus de papiloma humano, toxoides tetánico diftérico, tosferina celular para gestantes, o sea, hay 21 vacunas, son las del esquema básico de vacunación en Colombia. Y en los niños deben acudir en 8 momentos a vacunarse. Vamos a decir las edades. Ok. Los momentos son al nacer, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año y medio y a los 5 años. Son 8 momentos en que debemos de llevar a nuestros niños por las vacunas. Si una persona que es mayor de esa edad no se acuerda si tiene una de estas vacunas, ¿qué tiene que hacer? Debe acudir al servicio de salud, podemos hacer un interrogatorio y indagar qué vacunas tienen. Si la persona dice, es que no me acuerdo. En los niños, generalmente la tenencia en Colombia del carnet de vacunación es muy alta. En niños menores de 6 años, la tenencia del carnet es casi que de un 95%. O sea, podemos decir tranquilamente que cualquier niño menor de 6 años en el país tiene su carnet de vacunación en la mano y podemos verificarlo. Si es más grande, ya nos toca entrar a indagar, podemos buscar registros de los puntos de vacunación. Desde hace unos 3 años estamos implementando un sistema de información nominal en el país, a través del cual ya podemos entrar a buscar en línea el estado de vacunación de la población, pero estamos en el proceso de implementación. Podemos decir que ya un 85% del país tiene implementado ese sistema, entonces ya hoy día con un alto nivel de certeza podemos buscar un antecedente vacunal en nuestro sistema. Bueno, pero si una persona definitivamente no está en ese 85%, sino en el 15%, dice, de verdad no sé, ¿qué pasa? Si se revacuna, no corre ningún riesgo. Inconveniente. Debemos de revacunarlos. ¿Y entonces por qué no se revacuna todo el mundo por si las moscas? Parte de lo que mencionaba antes del proceso de certificación de 2014, hicimos eso, precisamente con sarampión, para poder garantizar una dosis adicional a toda la población. Vacunamos a toda la población. Hoy día la población que está por encima de los 15 años de edad ha recibido por lo menos una dosis adicional de vacuna. La última jornada grande que hicimos fue en el año 2011, donde vacunamos alrededor de 6 millones de adolescentes entre 10, 19, 20 años, ofreciendo una dosis adicional.
y luego de eso fue la certificación de la eliminación de sarampión y rubiola en el país. Hemos venido fortaleciendo las coberturas de vacunación, hemos venido además buscando los niños que tienen esquema de vacunación atrasado. En Colombia todos los días pueden ir a cualquier punto de vacunación a poner al día las vacunas a los niños. Lo ideal es que el día que cumple las edades deban de vacunarse, pero también hacemos periódicamente campañas de vacunación con las entidades territoriales, con las aseguradoras para garantizar la vacunación adecuada. Bueno, con esto de no se puede llamar brote, ¿no? Sino sarampión importado. Con estos casos importados de sarampión, algunas personas les empezará a picar el cuerpo, ya sea porque la gente como que se psicosea o porque, ¿cómo se llaman los que...? Somatizan absolutamente todo. ¿Qué deben hacer las personas que sientan que están en cierto nivel de riesgo? Acudir al servicio de salud. Lo importante es acudir, ha sido también la invitación que estamos haciendo a los venezolanos que llegan a Colombia. Las puertas están abiertas para ellos. Importante que cuando lleguen acudan a un punto de vacunación, pongan al día las vacunas de sus niños si no los vacunaron en Venezuela, y ante cualquier síntoma sugestivo de sarampión consulten inmediatamente. El mensaje sobre todo para los venezolanos o las personas colombianas que estén en contacto con alguna persona procedente de Venezuela o de algún país europeo con sarampión. Estos síntomas son fiebre alta, brote en el cuerpo. El brote es un brote que empieza en la cabeza, en la cara, detrás de las orejas y va descendiendo. Eso es característico. No empieza abajo para arriba, siempre empieza de arriba para abajo, cabeza, ¿Pero cuello, es un brote y va que se tienen que ver los puntos rojos como si fueran pecas o cómo es eso? Es un brote muy fino, o sea, es como un salpullido. Un salpullido hacia algún brote finito, a veces confluye, entonces se puede ver como un mapa en el cuerpo entre rojo y el color de la piel. Puede asociarse también un cuadro respiratorio, la persona presenta muchos mocos, una rinorrea abundante, y conjuntivitis también puede presentarse. Pero lo más característico es la fiebre alta, el brote descendente, empieza de arriba para abajo, conjuntivitis y un cuadro viral respiratorio asociado. ¿Eso en cuánto tiempo? Porque algunas personas dirán, no, pues si tengo fiebre, tomo alguna cosa, se me va a quitar, pasan 3 días, no se le ha quitado, y ya de pronto puede ser, no sé, si será tarde o no. ¿En cuánto tiempo? El periodo de incubación del sarampión es más o menos de 7 a 10 días, incluso hasta 14 días. Si yo estoy en contacto con una persona que tenga sarampión, yo debo esperar de pronto la manifestación de los síntomas a partir del día 7. A partir del día 7 ya puede empezar a presentar sintomatología. Esa sintomatología puede durar en la persona entre 3 a 5 días, luego ya desaparece, y 3 días después de que inició el brote, de que desaparezca el brote, igual la persona puede continuar siendo infectante. O sea, 3 días antes del inicio del brote y 3 días después de la desaparición del brote, la persona puede infectar a otras personas. Entonces, la persona sí debe ir a un servicio médico apenas le aparezcan los primeros síntomas. Si tiene síntomas sugestivos de una persona colombiana que ya estaba en contacto con una persona procedente de Venezuela o de algún país con casos de sarampión, con un brote de sarampión, debería acudir a un servicio de salud para que sea evaluado por un médico, sea diagnosticado, sea notificado y se le tomen las muestras necesarias. Afortunadamente, con estos 2 casos que hemos tenido en el país, las 2 médicas que lo han atendido han pensado en sarampión oportunamente, rápidamente, lo han diagnosticado, lo han notificado al sistema de salud, y gracias a eso hemos podido también desplegar todas las acciones de contención de estos casos. Usted me dijo al principio de la entrevista que pues tenemos unos niveles de vacunación del 95%, ¿verdad? El año pasado cerramos el 93%, pero con lo que se espera que sea la migración venezolana y, no sé, haciendo tal vez unos cálculos, extrapolando lo que puede pasar, el número de niños de menores de edad que lleguen, no vacunados, etcétera, etcétera, sí estamos en capacidad de aumentar esas dosis para toda la gente que llegue, para todo el mundo. Completamente, estamos en capacidad de atender a nuestra población y de continuar como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, atendiendo a la población venezolana migrante que está llegando a pedir estas vacunas. Tranquilos. ¿Cuántas vacunas más puede producir Colombia, mejor Nosotros dicho? estamos solicitando vacunas y tenemos un pedido más o menos que me da para una capacidad de 3 meses hasta 4 meses. O sea, yo no tengo mis vacunas del mes exacto, sino tengo para unos 4 meses más en estos meses en el país. Entonces puedes venir, y es lo que hemos venido haciendo, hemos venido usando la vacuna que tenemos para poder atender a la población venezolana migrante que ha llegado. O sea, hasta ahora no ha sido necesario producir más vacuna contra el sarampión para poder atender a la población venezolana. Hasta ahora no, hemos podido atender con la vacuna con la que hemos contado y estamos con unos márgenes de tranquilidad para atender a la población. Y la pregunta ahora para Diego García, que es el director del programa de vacunación del Ministerio de Salud, es ¿por qué estamos tan tranquilos? ¿Solo porque alguno de esos venezolanos que ha llegado contagiado con sarampión no ha contagiado a otro? ¿Qué nos hace pensar que no va a contagiar a otro venezolano que tampoco esté vacunado?
si la respuesta es, como los colombianos tenemos tan buenos nuestros esquemas de vacunación, pues la probabilidad de que contagie colombianos es mínima, pero es que han llegado muchos venezolanos que tampoco están vacunados. El hecho de estar tranquilos no quiere decir que no estemos haciendo acciones, que estemos vigilantes, no quiere decir que no estemos ya realizando cosas. En enero de este año emitimos una circular, la circular número 6 de este año, donde ya damos directrices a todas las entidades territoriales, a los prestadores de servicios de salud, ir preparándonos en caso de sarampión, lo que estaba pasando en nuestro país vecino de Venezuela y lo que ha pasado también en algunos países vecinos. Entonces, sí hemos venido anticipándonos a todo esto, preparándonos. El mensaje de tranquilidad es porque también en los últimos años, 2012, 2013, 2015, tuvimos también 3 casos importados de sarampión de Europa, España, Alemania y Suiza, casos que fueron identificados oportunamente por el sistema de salud. Gracias a las coberturas buenas que tenemos de vacunación, no tuvimos casos secundarios. El país se ha venido preparando desde años atrás con todo el proceso de certificación y de mantenimiento de la eliminación, porque no fue solamente nos certificaron como un país libre de sarampión y crucémonos de brazos, no, o sea, aparte de la eliminación, tenemos que continuar realizando acciones de mejorar coberturas de vacunación, de fortalecer el sistema de vigilancia para que si llega algún caso importado de cualquier país, lo pudiéramos identificar rápidamente, y así ha venido sucediendo en el país. Hemos venido trabajando además con los médicos para desarrollar en ellos capacidades, herramientas para diagnosticarlo también oportunamente, y la vacunación ha sido muy buena. ¿Por qué la gran diferencia entre la tranquilidad y la intranquilidad por el hecho de que, o sea, finalmente el sarampión está aquí? La diferencia es que una persona contagiada no ha contagiado a otra en territorio colombiano. Cuando eso pase, si llegara a pasar, ¿qué es lo que realmente cambia? Tenemos que mirar medidas, hemos venido y el mensaje ha sido todo el tiempo garantizar unas coberturas altas de vacunación. Un 93% de vacunación el año pasado, un 95% de vacunación este año, son unas coberturas buenas si nos comparamos con otros países de la región. Claro, pero cuando le pregunto qué es lo que realmente cambia, quiere decir, me refiero a si ya por el hecho de que uno que llegó importado contagia a otro en territorio colombiano, ¿eso significa que la posibilidad de expansión del contagio es enorme? Eso nos hablaría ya de una transmisión dentro del país. Lo otro han sido casos que se han contagiado por fuera de Colombia, llegan ya enfermos para ser atendidos acá. Una vez tengamos un caso secundario, que es un caso asociado a cualquiera de esos casos, tenemos que empezar ya a revisar qué está pasando, la cadena de contagio. Por eso en estos casos que han llegado, los 2 casos, hemos hecho un seguimiento minucioso de toda la cadena de contagio. Por dónde entraron por Cúcuta, cogieron un transporte terrestre, uno hasta Medellín, el otro caso hasta Bogotá, Bogotá-Pereira, Pereira-Santa Rosa de Cabal. Entonces tenemos que hacer un seguimiento realmente de vigilancia, casi para identificar persona a persona, mirar cómo está su estado y hacer un seguimiento uno a uno de cada uno de esos para mantener esa cadena de contagio. Hasta ahora ninguna de esas personas tiene sintomatología, lo que hemos podido detectar hasta ahora. Igual se siguen notificando a través del sistema de vigilancia casos de fiebre, casos de brote de diferentes regiones del país. Hasta ahora ningún otro caso confirmado como sarampión. Las pruebas confirmatorias las hace acá el Instituto Nacional de Salud. Bueno, ¿alguna persona que no haya visto noticias y de pronto hasta ahora se esté enterando, por decir alguna cosa, el conductor del transporte que estaba llevando al niño dice, ay, ¿cómo hace que yo transporté a un niño con sarampión? Ya pasaron cuántos días. ¿Qué puede hacer? Importante acudir a un servicio de salud, mirar a ver, hacer el reporte. Yo pude haber estado en contacto con esta persona que se desplazó de tal a tal parte. Ahí entramos a hacer un seguimiento a esa persona durante el tiempo de conteo, que son más o menos 14 días, que es el periodo de incubación que podría estar pasando. Una vez pase ese periodo, ya la persona quedaría casi que de alta para el sistema de vigilancia, porque ya estaríamos sin preocupación con ese caso. Los niños que tienen el sarampión, que están en tratamiento médico, una vez salgan, pueden vivir en comunidad tranquilamente, no hay que huir de ellos ni nada de esas cosas. Así es, pueden quedar tranquilos. La idea es que después del brote igual se mantenga en aislamiento por lo menos entre unos 5 días a 7 días, que es el periodo de transmisibilidad. El alto es 3 días después de que desaparece el brote, pero después de este periodo más o menos de una semana ya no hay ningún riesgo, ningún problema, y podremos estar conviviendo con ellos con toda tranquilidad. ¿Y ya quedan vacunados? ¿O ya quedan con una inmunidad de por vida. Porque les dio sarampión, ya da inmunidad. Ya ni siquiera hay que vacunarlos. Ya. Quedan protegidos. ¿Y los cuidadores directos? Con los cuidadores directos, con estos casos, cuando llega un caso importado y no lo identifica, hay que hacer unas acciones de bloqueo. ¿Qué son unas acciones de bloqueo? Más o menos uno coge 5 manzanas alrededor del caso, que es lo que nos habla la vigilancia epidemiológica. Hago búsqueda de casos que tengan sintomatología similar, busco coberturas de vacunación, cómo están o no están vacunados, si falta alguna vacuna,
ponemos esas vacunas. Por ejemplo, aquí en las acciones de bloqueo las coberturas de ellos han estado superiores al 95%, que eso va en concordancia con lo que se está reportando a través de los reportes oficiales del sistema. Entonces la población estamos encontrándola protegida. A todas estas, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral transmitida por el virus del sarampión, una enfermedad que se manifiesta clínicamente por un cuadro febril, fiebre bastante alta generalmente, un brote en el cuerpo muy fino, síntomas respiratorios, generalmente hay moco, secreción nasal y conjuntivitis. Ese es el cuadro clínico característico de un sarampión. ¿Pero eso se adquiere siempre por contagio? Es un contagio persona a persona, o sea, aquí estamos hablando y el contagio es aéreo. No vienen ni de animales, ni de... es persona a persona y es aéreo, o sea, estamos hablando y es por las secreciones salivales, el contagio es así, es aéreo. O sea, el sarampión vive en las personas, no vive en ninguna otra cosa. Sí, en los pañuelos, en las... ¿qué? Si una persona con sarampión toca un lavamanos, ese lavamanos queda... Generalmente el contagio es directo, estamos hablando y el contagio es 1 a 1. Es la forma de contagio que ha estado característicamente reportada en la literatura médica. Uno oye a algunas personas ya para terminar en Colombia, ya como con esa onda que se viene oyendo en Europa desde hace tiempo, que es no hay que vacunar a los niños, las vacunas son un negocio de las multinacionales, los enferman más en algunos otros casos, y aquí con lo que pasó con el virus del papiloma humano, pues hay una cierta prevención acerca de las vacunas. Pero en Europa hemos visto cómo el año pasado, si no estoy mal, usted me corrige, aumentaron los casos de sarampión y no sé de qué otras enfermedades. ¿Cuál es el llamado ante una manera de pensar que es difícil de controvertir y esas realidades? Así es, hay un incremento de casos no solo de sarampión, sino también de difteria en el mundo entero. Europa ha cuadruplicado el número de casos el año pasado. Lo que estamos viendo hoy día en Venezuela y lo que estamos viviendo en Europa ha sido precisamente por las bajas coberturas de vacunación, por no estar vacunando y teniendo protegida a nuestra población, y por eso están reemergiendo enfermedades que ya considerábamos eliminadas y controladas. El mensaje como pediatra, y si es a la población, de leer en sitios que tengan literatura científica médica, sociedades científicas, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y no solamente el chisme que uno puede encontrar en las páginas de internet. La vacunación ha sido la estrategia más costo efectiva después del agua potable y el lavado de manos en la prevención de enfermedades. Anualmente se previenen entre 2 y 3 millones de muertes gracias a la vacunación, y tenemos hoy día un programa de vacunación bastante completo, gratis, ofrecido a toda la población colombiana, con lo cual podemos proteger a nuestros niños. Es Diego Alejandro García, el director del programa de vacunación del Ministerio de Salud, a propósito de estas noticias que estamos oyendo sobre la llegada de casos de sarampión importados a Colombia. Muchas gracias y bueno, aquí seguiremos haciendo pedagogía cada vez que sea necesario. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos dejamos como siempre con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.